se conmovió mi corazón al saber que todo es obra de tu grande amor. Hoy se conmovió mi corazón al escuchar la voz que me decía: ven conmigo, le daremos a este mundo la esperanza de que un día todo cambiará por un mundo nuevo lleno de amor. Ven conmigo, le daremos a este mundo la esperanza de que un día todo cambiará por un mundo nuevo lleno de amor. Se conmovieron mis entrañas y al momento temblaron mis labios al saber que el mundo era perfecto, al saber que soy la obra magna de tu perfecto plan. Hoy se conmovió mi corazón al saber que todo es obra de tu grande amor. Hoy se conmovió mi corazón al escuchar la voz que me decía: ven conmigo, le daremos a este mundo la esperanza de que un día todo cambiará por un mundo nuevo lleno de amor. Ven conmigo, le daremos a este mundo la esperanza de que un día todo cambiará por un mundo nuevo lleno de amor, por un mundo nuevo lleno de amor.
te pasa. Cree en el Señor Jesucristo. El fin del mundo se acerca ya, el evangelio se acaba, ya las señales se están cumpliendo como escrito está. En aquel día andarán las gentes desesperadas por su maldad. Será el lloro y el crujir de dientes, los que predican ya no existirán. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. Al cielo vuelen todos los santos, los que sufrieron por el Señor. Al cielo vuelen todos mis cantos, los que dedico a mi Salvador. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. Que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Dios bendiga a todos los que nos están viendo a través del Facebook, a todos los que nos escuchan aquí alrededor de San Fernando, en el ejido Francisco Villa. Dios los bendiga mucho y pues una vez más estamos aquí con ustedes, aquí predicando la palabra en Radio Milagro. Y ahora vamos a traer el tema que se llama Cruzando el Mar, ¿verdad? A veces pareciera imposible y por eso me gustó ese nombre para el tema que vamos a estar viendo hoy. Y quiero llevarlos a que si tiene su Biblia y si no la tiene, bueno, puede escucharnos ahí y vamos a estar hablando acerca de el libro de Éxodo en el capítulo 14, versículos del 15, vamos a leer hasta el 18. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Dice: y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Amén. Vamos a meditar en esta palabra y bueno, vamos a estar hablando en esta hora acerca de algunos pasajes de la Biblia y vamos a estar hablando acerca de Moisés, cómo Moisés fue llamado. Ayer que estábamos predicando también en la iglesia estábamos hablando acerca de cuando alguien tiene un llamado especial y podemos ver que Moisés tenía un llamado especial. Moisés era un hombre que había nacido con un propósito y a todas las personas que nos están viendo, a todas las personas que nos están escuchando, déjenme decirle que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para tu vida y que a veces el enemigo
ha querido venir tal vez a destruirte, tal vez a desanimarte, tal vez a meter ese espíritu de depresión y en algunos casos, que Jehová lo reprenda, un espíritu de suicidio, amén. Pero déjame decirte que Dios tiene un plan para tu vida, un plan poderoso, y Dios quiere hacer grandes cosas, solamente que en algunas ocasiones no nos dejamos moldear por el Señor o no caminamos como Dios quiere que caminemos y a veces nos alejamos de la presencia de Dios. Aquí dice la palabra del Señor que Moisés ya se encontraba caminando en el plan y el propósito para el cual Dios lo había mandado a llamar. Y recuerdo que muchas personas a veces han tenido planes y propósitos y algunos tristemente pues no los han podido alcanzar. ¿Por qué? Porque se han desanimado, se han desviado, se han dejado gobernar por otras personas, amén, y no han podido hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice ahí en el libro de Éxodo que Moisés, cuando él nació, él era un hombre con propósito. Desde antes del nacimiento ya Dios sabía que lo iba a utilizar, y en uno de los profetas del Antiguo Testamento le dice Dios a ese profeta: desde antes de tu nacimiento, desde antes de que tú nacieras, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. Entonces debemos entender que para Dios no somos un accidente, para Dios Dios tiene todo planificado, amén, y Él se complace cuando nosotros hacemos su voluntad. Y podemos ver que Moisés fue un hombre que cometió errores. A lo mejor tú has cometido errores y por esa situación a veces nosotros estamos batallando y no estamos llevando a cabo el propósito de Dios, pero debemos de pedirle al Señor que Dios obre de una manera poderosa en nuestras vidas. La Biblia dice que en el tiempo que Moisés nació, dice la palabra del Señor que Moisés estaba siendo acechado por el enemigo y que querían destruir a todos aquellos niños que estaban naciendo en el mismo tiempo que nació Moisés. ¿Por qué? Porque el diablo sabía que había alguien que iba a llegar al mundo y que iba a hacer estragos en el reino de las tinieblas. Egipto estaba gobernado por la hechicería, por la brujería, por tantas cosas horribles, mas sin embargo Dios estaba levantando a un caudillo que iba a hacer estragos en el reino de las tinieblas. Y déjame decirte que Dios te quiere levantar a ti también para hacer estragos en el reino de las tinieblas. El llamado que Moisés tenía es un llamado parecido al que Dios nos hace a nosotros, y Dios le había dicho a Moisés: saca a mi pueblo de Egipto. Egipto representa, como les digo, el mundo, representa las cosas malas, la hechicería, la brujería, y Dios quería que Moisés fuera y sacara a su pueblo para que cumplieran con un propósito. Era difícil, era tal vez casi imposible para él en su propia fuerza ir a cumplir con ese propósito, mas sin embargo, amén, para Dios no hay nada imposible. Y por eso el tema de hoy se llama cruzando el mar. A veces parece imposible, porque tal vez en ese tiempo no había un Titanic, no había en qué cruzar el mar, amén, pero Dios tenía las llaves para que Moisés cruzara ese mar. Y déjame decirte que Dios tiene las llaves para que tú puedas cruzar por ese problema que tú estás pasando. La Biblia dice también que cuando Moisés nació, lo echaron en una arquilla de juncos, en una pequeña barquita, donde muy apenas cabía él, y lo echaron en un río, y en ese río, cuando lo lanzaron a él, tal vez el enemigo pensó que los cocodrilos se lo iban a comer, tal vez que las anacondas, las víboras grandes, las pirañas, los moscos que habían ahí, que tal vez podrían causarle la malaria o alguna otra enfermedad, lo iban a destruir. Pero déjame decirte que no pasó eso, porque Dios estaba cuidando de Moisés. Dios lo había escogido desde antes aún de que naciera, y Dios ya lo estaba esperando porque él tenía grandes planes para su vida. Pero a veces el enemigo siempre quiere interferir y nos quiere desviar, y por eso debemos de tener mucho cuidado para buscar siempre hacer la voluntad de Dios y que las cosas nos salgan bien. Dice la palabra del Señor que la mamá
de Moisés deja ir esa arquita ahí, pero la hija de Faraón saca al faraón de ahí de las aguas y le pone Moisés. Moisés quiere decir sacado de las aguas, porque lo había sacado de las aguas, y dice que aquella mujer comenzó a criar a ese niño como si fuera su hijo, y algunos creen que Moisés sería el próximo faraón de Egipto, pero también su mamá, su verdadera mamá, lo estaba educando y le había enseñado a que temiera al Dios de Israel. También le enseñó que había un plan, un propósito, y que no debían de quedarse para siempre en Egipto, que ellos tenían que salir. Y entonces Moisés fue creciendo con el temor de Dios en su corazón. Ahora, una de las cosas que estábamos analizando y hablando hace algunos días es que algunos teólogos dicen que a veces cuando nosotros queremos ayudar a Dios y hacer las cosas a nuestra manera, a veces atrasamos los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Moisés dice que un día miró que un egipcio estaba golpeando a un hermano de él, a un israelita, y dice que Moisés comete un pecado. Fue, lo golpeó, lo mató y lo escondió en la arena, y él pensó que nadie se había dado cuenta. Tal vez pensó, nadie me está viendo. Mas sin embargo, otro día dice que reñían dos israelitas y Moisés los reprende y les dice que no hagan esto. Y luego le dice uno de los jóvenes israelitas, dice, ¿acaso me piensas matar? Dice, como mataste al egipcio y lo enterraste en la arena. Entonces Moisés, al verse descubierto, dice que él tuvo que salir huyendo de Egipto, y después fue llevado al desierto, y podemos ver que en el desierto él tarda 40 años. Algunos creen que por este pecado, por este delito que él había cometido, él atrasó los planes de Dios. Y déjeme decirle que a veces cuando nosotros le fallamos al Señor, cuando nosotros nos desviamos de los planes del Señor, Dios nos perdona, pero a veces las consecuencias quedan, y por eso nosotros debemos de caminar en obediencia. Moisés estuvo en el desierto y dice la palabra del Señor que él anduvo cuidando ovejas, haciendo cosas para las cuales eran muy cotidianas, mas sin embargo Dios tenía un plan y un propósito mucho más grande que cuidar simplemente ovejas en el desierto. Y cuando pasan muchos años más, entonces Dios lo llama. Ahora, dicen los eruditos, y está profetizado ahí en el libro de Génesis, que el pueblo de Israel iba a pasar solamente 400 años en Egipto, mas sin embargo pasó 430 años, poco más, poco menos, y por eso algunos eruditos creen que el pecado de Moisés atrasa los planes de Dios. Y déjame decirte que cuando tú fallas, a veces estás atrasando los planes que Dios tiene para tu vida. Y algo de lo que yo analizaba y les decía en el estudio pasado, a lo mejor Moisés, cuando pasa el tiempo, él retoma el llamado de Dios, regresa, pero muchas personas ya se habían muerto, muchas personas ya no estaban, ya no las pudo guiar a la tierra prometida. Por eso debemos de estar prestos a obedecer el llamado de Dios, porque algunas personas que ya fallecieron, si tú tienes don, llamado de evangelista, ya no van a poder escuchar el evangelio, y si se perdieron, amén, va a ser algo triste el día de mañana cuando el Señor te pida cuentas por esas personas que tú no les hablaste. Por eso dice el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Debemos de aprovechar, debemos de predicar, y Pablo le dijo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Siempre es tiempo de estar predicando la palabra del Señor, porque estamos viviendo tiempos difíciles, los tiempos finales, y se acercan cosas feas que vienen más feas aún sobre la tierra, y nosotros debemos de estar preparando a las personas porque el arrebatamiento está próximo a suceder. Y vemos que Moisés, cuando estaba allá en el desierto, él estuvo 40 años. Ahora, qué triste es
que desperdiciemos el talento, el ministerio, los dones que Dios nos ha dado, amén, haciendo cosas para las cuales Dios no nos ha llamado. Y a lo mejor te sientes a gusto y te sientes cómodo, pero Dios te quiere llamar para algo más. Ahora dice que cuando un día él andaba cuidando las ovejas, se le apareció el Señor en una zarza, en un arbusto, y dice que estaba ardiendo, y él se quiso acercar a esa zarza y le dice: Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. A veces nos queremos acercar a Dios, queremos ser usados por Dios, pero no nos despojamos de las cosas que nos estorban, y por eso no podemos alcanzar los propósitos de Dios. Dice que Moisés quita el calzado, recibe el llamado de Dios, y el llamado que Moisés estaba recibiendo era: ve y saca a mi pueblo de Egipto. Amén. El mensaje de Jesucristo fue el mismo casi que le dijo a los discípulos: ve y predica el evangelio, vayan, id y predicar el evangelio a toda criatura, a todo el mundo, amén, para que las personas sean salvas. Entonces Moisés recibe el llamado, aunque pone muchas excusas y le dice: soy torpe de palabra, yo no puedo ir, habla mejor mi hermano Aarón. Y Dios, amén, dice que lo llama y le dice: yo conozco a tu hermano, pero también te conozco a ti, yo te estoy llamando a ti. Algunos dicen que era humildad, sencillez, miedo, y otros dicen que no, era rebeldía, que Moisés no quería aceptar el reto que Dios le estaba haciendo. Y a veces nosotros, amén, nos rebelamos a hacer el plan de Dios cuando Dios nos muestra y nos llama lo que tenemos que hacer. Mas sin embargo, al fin de discutir un poco Moisés ahí con el Señor, por fin acepta el llamado que Dios le ha hecho, y él sale a caminar, a cumplir la perfecta y santa voluntad de Dios. Ahora, ayer hablaba acerca de esto, de la perfecta voluntad de Dios, y algunos eruditos hablan de que hay 3 voluntades de Dios: la perfecta, la buena y la permisible. A lo mejor Moisés andaba cuidando ovejas, pero era la voluntad permisiva de Dios, no era para lo que él había sido creado. Y muchos de nosotros a veces andamos en la voluntad permisiva. Como les decía, a veces estamos pasando como si fuera un examen en las escuela, en la primaria, secundaria, estamos pasando de puro panzazo, amén. No nos esforzamos por sacar una buena calificación, y la buena calificación sería andar en la perfecta voluntad de Dios, andar haciendo todo para lo cual Dios nos llamó, que nosotros teníamos que hacerlo. Y dice la palabra del Señor que Moisés recibe el llamado de Dios y va y se presenta ante Faraón. Ahora, no es fácil, porque a veces vamos a ser rechazados, mucha gente no nos va a querer creer al principio, pero dice la palabra del Señor que los prodigios, milagros, señales, el respaldo de Dios estaba con Moisés. Y dice que cuando no lo quisieron aceptar, el Señor manda las 10 plagas de Egipto. Pasa un milagro, pasa otro milagro, y caen esas plagas en el pueblo de Egipto, y entonces toda la gente que estaba alrededor comienza a creer. Ahora, hubo oposición, a veces vamos a tener oposición de parte del enemigo, porque dice que aún los magos que estaban con Faraón quisieron hacer los mismos milagros que Moisés hacía. Por eso la iglesia de hoy en día debe de tener discernimiento. ¿Por qué? Porque a veces el enemigo se disfraza como ángel de luz, y los ministros del diablo también se disfrazan como ministros de justicia, y a veces hacen ciertas señales, y el pueblo de Dios debe de tener discernimiento para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Algunos creen que en el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla acerca de Janes y Jambres, se refiere a los magos que se le opusieron a Moisés en Egipto y que estaban haciendo las mismas señales. Hoy vemos muchas iglesias que están haciendo señales, pero debemos de tener cuidado, porque no todas las señales son de Dios, amén. Entonces a Moisés se le oponen, pero Dios lo fue respaldando una y otra vez hasta que el pueblo o Faraón tuvo que dejar
a ir al pueblo de Israel y que saliera de ese lugar. Dios se había acordado, el clamor había subido porque ya tenían 400 años que ellos estaban en cautividad. Pero dice que ellos comenzaron a orar, comenzaron a clamar porque habían sido oprimidos. Cuando el pueblo comienza a orar y clamar a Dios, Dios va a hacer grandes cosas, cosas maravillosas. Dice segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo oiré en los cielos, dice, y le responderé y sanaré su tierra. Entonces este pueblo comenzó a orar y la nación entera de México a veces debíamos de comenzar a orar como el pueblo de Israel para que Dios envíe libertadores a nuestras vidas. Entonces Moisés se levanta, acepta el reto de Dios, comienza a caminar, pero cuando él llega al mar, dice que el Dios endurece el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para glorificarse. A veces cuando vemos que los problemas en vez de solucionarse, a veces se ponen un poco peores, amén, déjame decirte que como quieras sigas clamando a Dios. Cuando parece que no hay salida, sigue clamando a Dios y Dios te va a dar la salida. Dice que Moisés estaba enfrente del mar, estaba completamente rodeado, no tenía salida. Pero déjame decirte que si tú no tienes salida, comiences a hacer lo que comenzó a hacer Moisés. Comenzó a clamar a Dios y a veces nos parece muy poco lo que Dios nos da, pero con lo que Dios nos ha dado nosotros podemos vencer, amén, las fuerzas del enemigo. Dice que él estaba frente al mar, viene el mejor ejército de aquel entonces que controlaba ese lugar. Los hombres más entrenados, los mejores carros, los soldados más sanguinarios venían a destruirlo a él y a todo su pueblo. Enfrente estaba el mar, él estaba como quien dice entre la espada y la pared. Si se metían al mar se iban a ahogar, si esperaban a los soldados los iban a acribillar terriblemente, mas sin embargo dice que él comienza a clamar a Dios y cuando comienza a clamar a Dios, Dios le responde y le dice, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara. Algunos dicen que Moisés hubiera deseado tener un barco muy grande, tal vez un Titanic, tal vez un barco donde cupiera toda la gente que llevaba a su mando. Algo otros dicen, Moisés hubiera querido tener en vez de una vara, una espada que le diera la autoridad sobre los ejércitos, mas sin embargo lo que Dios le había dado era una vara. Y a veces la vara representa la oración, las cosas que Dios nos dio y que a veces parece que son pequeñas, pero que puestas en las manos de Dios hacen grandes prodigios, señales y milagros. Cuando nosotros oramos, amén, las cosas de Dios se comienzan a manifestar en este mundo y podemos ver que Moisés usa lo que Dios le dio. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Hablando espiritualmente, amén. El talento de la música, el don o el ministerio de pastor, evangelista, tal vez maestro, tal vez profeta, amén, de los verdaderos, no de los falsos que andan predicando ahí pura prosperidad, ¿verdad? Pero el don que tú tienes, tú lo tienes que poner en práctica, en obra. Cuando Moisés extiende lo que él tenía en sus manos, que era su vara, dice que Dios abrió el mar y entonces ellos pudieron pasar en medio del mar en seco. Hay una escritura en Apocalipsis 3:7 que Jesucristo mismo dice y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, y luego dice el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amén. Dios tiene las llaves para ese problema que parece imposible. Amén, pero cuando Dios abre nadie puede cerrar y cuando Dios cierra nadie puede abrir. El pueblo de Israel pasó en medio del mar porque Dios con sus llaves pudo abrir ese mar y Dios quiere abrir el mar de ese problema que te está hostigando, que te está causando terribles males. Tal vez ha venido una enfermedad dura a tu vida, una circunstancia difícil que no puedes vencer, pero con la ayuda de Dios, amén, déjame decirte que Dios tiene la llave. Y tú si comienzas a orar, tal vez sea como la vara que tuvo
Moisés, tú vas a decir, no es algo tan poderoso, quisiera tener miles de pesos para ir al mejor hospital, pero déjame decirte que es mejor caer en las manos de Dios, porque Dios puede sanar. Dice la palabra del Señor que Jesucristo en la cruz del Calvario, Él llevó todas nuestras enfermedades. Entonces, cuando nosotros clamamos a Dios, Él abre puertas donde no las hay. El mar era algo imposible de pasar para las personas humanas, pero Dios hace posible lo imposible. Cuando Moisés extiende esa vara, entonces Dios comienza a abrir el mar rojo y toda la gente de Israel pudo pasar por en medio del mar en seco. Ahora, cuando los egipcios también ingresaron al mar, dice que el Señor cerró ese mar y también aquellos hombres se ahogaron en ese mar. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Algunas personas han querido decir que esta escritura es una escritura falsa, que son fábulas, que no es verdadera. Mas déjame decirte que algunos arqueólogos han encontrado vestigios donde se ha descubierto de que esos carros de Faraón, los cadáveres, los caballos, las ruedas y muchas cosas ahí se quedaron enterradas en ese mar y hasta hoy en día están en ese mismo lugar como testimonio de que algún día Dios abrió el mar. Ahora, yo sé que tú no estás pasando por un mar físico, a veces tú estás pasando por un mar espiritual y parece que la puerta no se puede abrir, estás sin salida, estás rodeado, estás presionado, pero déjame decirte que si tú comienzas a clamarle a Dios, Dios te va a abrir las puertas y Dios va a hacer un milagro grande en tu vida. Amén. Ahora va a venir la duda. Me imagino que Moisés cuando llegó hasta ese lugar, tal vez comenzó a pensar y a decir, Señor, no me equivocaría, tal vez tú no me estabas llamando, tal vez no era tu voluntad que yo sacara al pueblo todavía, tal vez no era el tiempo, mas déjame decirte que sí era el tiempo, pero aun cuando estamos sirviendo a Dios van a venir pruebas, van a venir luchas, pero vamos a vencer en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y dice en Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos si ponemos nuestras cargas en el Señor. Entonces Moisés, cuando se encuentra ahí rodeado, parece que sería su fin. Tal vez el diablo ya saboreaba su victoria y decía, por fin lo voy a destruir y de una pedrada voy a matar dos pájaros, porque voy a matar al líder y voy a matar a toda su gente que lo viene siguiendo. Mas déjame decirte que el diablo ahí fue avergonzado, porque Dios abrió el mar y Dios protegió a su pueblo y protegió al pastor que era Moisés. Entonces déjame decirte que si estás pasando por un tiempo bien difícil, Dios puede abrir esa puerta que tú no has podido abrir. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis que Jesucristo es el que tiene la llave, y cuando Él abre nadie puede cerrar, y cuando Él cierra nadie puede abrir. Y esas puertas que a veces el enemigo te ha querido mantener cerradas, comienza a clamar a Dios y Dios va a abrir esas puertas de sus circunstancias difíciles en tu vida que no se han podido solucionar. Dios las va a solucionar, porque Dios es un Dios todopoderoso. Ahora, somos hombres de carne y hueso. A lo mejor tú eres una mujer que me estás escuchando y también eres de carne y hueso, tienes emociones, tienes sentimientos, a veces sientes miedo, a veces sientes desesperación, amén, mas déjame decirte que debes de tener la confianza en que Dios va a abrir ese mar y cosas poderosas el Señor va a hacer en tu vida. La Biblia dice que Moisés extiende su vara, abre el mar y comienzan a pasar en seco. Dios abrió una puerta donde no la había. Ahora, también dice la palabra del Señor que cuando Jonás estaba allá en su tierra, dice que recibe un llamado de Dios, y el llamado de Dios es: ves a Nínive y predícales que se arrepientan. Y dice que Jonás agarra el camino incorrecto, el camino de la desobediencia, y él se lanza en la dirección opuesta completamente a lo que Dios lo estaba llamando a hacer. Y dice que él agarra un barco, se va completamente en otra dirección, y algunos eruditos dicen que él caminó 3,800 kilómetros en contra
de lo que Dios le había dicho. Amén. Como si nos mandara a Houston, Texas, y nos vamos para allá, para la Ciudad de México, nos vamos para Chiapas, la dirección completamente opuesta. Y entonces cuando Dios llama a Jonás y le dice que vaya y predique, él no quiere predicar, él no quiere hacer la voluntad de Dios, y dice que cuando él se va en ese barco que toma la dirección opuesta, se levanta una tormenta en el mar y el mar comienza a casi destruir esa barca. ¿Por qué? Porque a veces las circunstancias de nuestra vida, cuando nosotros desobedecemos a Dios, se levantan tormentas que vienen a golpear nuestra vida, que vienen a golpear a nuestra familia, que vienen a golpear a nuestra iglesia, que vienen a afectar a otras personas que no tienen nada que ver, porque Jonás estaba en desobediencia. A veces nosotros entramos al mar de la desobediencia. Jonás estaba en ese mar, Moisés estaba en el mar, pero estaba en el mar correcto. Aunque estaba cerrado, como él estaba en obediencia, Dios lo abrió, pero Jonás estaba en el mar de la desobediencia, y él dice que les dijo a los marineros, dice que él estaba muy tranquilo, dormido en el barco, y los marineros fueron y lo despertaron y le dijeron: levántate, dormilón, y clama a tu Dios. Y dice que él se levantó y luego les comenzó a decir quién era él, y luego le dice que todos los marineros tuvieron miedo y le dicen: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué vienes huyendo de la voluntad de Dios, de la presencia de Dios? Y entonces dice que ellos tuvieron miedo y no sabían qué hacer, mas Jonás dice que le dijo a los marineros, cuando ellos ya habían echado suertes: échenme en el mar y el mar se os aquietará. Y ellos tenían miedo, mas sin embargo obedecen a Jonás. Dice que lo lanzaron en el mar y el mar se aquietó. Entonces aquellos marineros entendieron, amén, que todo lo que les estaba viniendo, la tormenta que casi destruye el barco, era a causa de una persona que se encontraba en desobediencia, una persona que estaba caminando en la dirección opuesta. Y por eso a veces muchas personas que comenzamos a caminar en rebeldía y en desobediencia, nos comienza a ir mal. No todo son situaciones o circunstancias que el diablo propicia, porque algunas personas todas las culpas siempre se las quieren echar al diablo y dicen: es que el diablo me hizo esto, es que el diablo me hizo aquello, amén, pero no reconocen que a veces la desobediencia los ha llevado a vivir una vida de completas tormentas, que están en tormentas y en tormentas y en problemas y en problemas, y viene un problema y viene otro problema. ¿Por qué? Porque no están caminando en la obediencia a Dios. Cuando uno camina en obediencia a Dios, van a venir luchas, pero Dios te va a abrir las circunstancias como abrió el Mar Rojo y vas a poder pasar. Pero cuando estás en desobediencia, a veces Dios trata más fuertemente en tu vida para que tú te arrepientas y tomes el camino correcto. La Biblia dice que Dios había preparado un gran pez, y cuando Jonás fue echado en el mar, yo les digo a muchos de mis amigos y compañeros, yo creo que todavía Moisés no tocaba el agua cuando ya iba arrepentido, porque tal vez pensó que era su última vez que iba a estar respirando aire puro y limpio. Mas sin embargo, Dios prepara ese gran pez, y ese gran pez va y lo tira cerca de donde él tenía que predicar. Entonces, qué terrible es que a veces los animalitos son más obedientes que nosotros, el ser humano, y a veces no queremos hacer la voluntad de Dios. Y algunos dicen, cuando él fue cuando el pez va y lo vomita en ese lugar donde él debía de predicar, él comienza a caminar, y ahora sí camina en obediencia, camina en la dirección correcta, pero le pasaron muchas circunstancias. Él no tenía que estar en el pez, él no tenía que casi ahogarse, él no tenía que ser casi destruido, pero su rebeldía, su desobediencia lo llevó a que casi fuera destruido. Y muchas personas a veces se quieren poner a contender con Dios, lo que Dios les está diciendo, y especialmente cuando son personas que ya son llamados
a predicar el evangelio, que Dios ha puesto un don, un talento, un ministerio en tu vida. El mismo apóstol Pablo dijo: ay de mí si no predicara el evangelio. Cuando tenemos un llamado, debemos de aceptar el reto que Dios nos está haciendo, y déjame decirte que Dios va a poner todas las cosas en su lugar. Al principio tal vez vas a batallar, al principio te vas a sentir entre la espada y la pared como se sintió Moisés, pero déjame decirte que Dios va a abrir los mares que te están estorbando, y Dios va a glorificarse en tu vida. La palabra del Señor dice que Jonás fue vomitado y él comenzó a predicar en el pueblo de Nínive, y dice que él predicó 3 días y 120,000 habitantes se arrepintieron. Muchas personas dependían de la predicación de Jonás, y hoy tristemente muchas personas no quieren predicar el evangelio, y muchas almas minuto a minuto se están muriendo y se están yendo al infierno sin Jesucristo, y las personas no quieren hacer nada. Está comprobado que el alma existe, y que cuando una persona muere deja de pesar ciertas milésimas de peso. ¿Por qué? Porque el alma se desprende del cuerpo humano, y a veces nosotros no queremos enfocarnos en hacer los tesoros allá en el cielo, sino que a veces queremos hacer tesoros aquí en la tierra, y no queremos aceptar el llamado que Dios nos está dando. Para Jonás, él se rebeló, él estaba en desacuerdo con Dios, él no quería ir a predicarles, pero esos 120,000 habitantes necesitaban arrepentirse, conocer a Dios, amén, y Dios no los quería destruir. Dios no quiere destruir a la humanidad. Jonás fue el misionero del Antiguo Testamento, y Dios lo llama a un pueblo pagano, y ese pueblo se arrepintió. A veces Dios nos llama a hacer cosas difíciles y no las queremos hacer. A veces es difícil ser pastor, a veces es difícil ser misionero, porque hay lugares que no queremos ir a predicar. Hay iglesias que a veces no queremos pastorear porque sabemos que es difícil a veces la vida pastoral. A veces los músicos también no quieren tocar dentro de la iglesia, especialmente los músicos cristianos, porque algunos dicen es que no hay mucha bendición, no hay mucho apoyo económico, amén, y algunos dicen me iba mejor cuando estaba en la música secular, amén, pero cuando Dios te ha llamado a hacer algo, déjame decirte que Dios te va a bendecir, Dios te va a sustentar, y tienes que hacer la voluntad del Señor. Recuerdo que escuchaba a un hermano que estaba hablando acerca de hacer la voluntad de Dios, y dice: si tú vas en tu carro y tu carro se te descompone, amén, hay 2 maneras, dice, en las que tú puedes empujar el carro. Dice, puedes ir llorando o te puedes ir riendo, pero lo vas a tener que empujar. Y a veces cuando nosotros estamos llamados por Dios, hay 2 maneras en las que podemos hacer la voluntad de Dios: o renegando, o con gozo haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Ahora vamos a pasar por circunstancias difíciles. Moisés pasó por circunstancias difíciles. Lo querían matar, lo querían destruir, y dice la palabra del Señor que también aquellos magos se le opusieron, mas él, amén, siguió adelante con el plan que Dios le había dado. Nosotros debemos de seguir adelante con el plan que Dios nos ha dado, y no rebelarnos, amén, por miedo, porque aquel hombre que dice que enterró el talento, dice que alguno tenía 5 talentos, otro tenía 2 y otro tenía 1. El que tenía 5 entregó 5 más, el que tenía 2 entregó 4, y el que tenía 1 dijo: Señor, tuve miedo y fui y enterré el talento que tú me habías dado, amén, y fue algo terrible, porque dice que el juicio fue que fuera quitado de ahí y echado allá donde era el lloro, amén, donde venía el juicio que representa el infierno, donde será el lloro, el crujir de dientes, amén, a las personas que no quisieron hacer y aceptar la voluntad de Dios. Jonás, si no se hubiera arrepentido en ese día, ahí hubiera quedado tal vez en el vientre de ese pez, pero él allá en lo profundo del mar, dice, allá en el Seol, en lo más profundo, dice, yo clamé y el Señor me sacó. A lo mejor
tú te has desviado de las cosas de Dios y estás en lo más difícil, en lo más profundo, y sientes que no hay salida, sientes que ya va a ser la última vez que Dios te dio una oportunidad, pero déjame decirte que Dios te quiere dar una siguiente oportunidad, pero debes de levantarte y debes de predicar el evangelio. La palabra del Señor dice que cada que Abraham llegaba a un lugar, dice que él levantaba un altar, hablaba con Dios y Dios le decía qué era lo que tenía que hacer. Y hay un punto que está en una ciudad y Dios ya no le habla, y algunos eruditos dicen ya no le habló porque Dios ya le había dicho lo que tenía que hacer y él no lo hacía. Cuando él hace lo que Dios le dijo, Dios le vuelve a hablar. A veces queremos, Señor, háblame, 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 pero no estamos obedeciendo lo que Dios nos hizo, como Jonás. Cuando Jonás obedece, entonces él es respaldado poderosamente por el Señor y 120,000 personas se convierten al evangelio del Antiguo Testamento, y es algo poderoso cuando nosotros podemos predicar la misericordia de Dios. Debemos de ser misericordiosos. El principal mandamiento que le preguntan a Jesús los fariseos y los rabinos, ¿cuál es el más grande, el más importante de todos los mandamientos? Jesús les contesta y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el siguiente dice, o el segundo es semejante, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De eso dependen todos los mandamientos, y nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio. Nos vamos a encontrar con circunstancias difíciles, pero Dios nos va a fortalecer, Dios nos va a respaldar como respaldó a Moisés, porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. Parecía en momentos que la sombra de la muerte, como dijo David, lo iba siguiendo y que próximamente sería tal vez decapitado, sería tal vez muerto por los ejércitos del faraón, pero Dios siempre lo estuvo cuidando. Y a lo mejor han venido enfermedades, tribulaciones a tu vida. Clama a Dios y Dios va a hacer un milagro en tu vida. Tal vez tú te has revelado a predicar el evangelio, amén, como Jonás, a hacer lo que Dios te estaba llamando a hacer, y las cosas se han salido de control. El problema cuando desobedecemos es que no solamente nosotros somos afectados, amén. Cuando Jonás desobedece, toda la embarcación estuvo en peligro de ser destruida, porque él iba en rebeldía. La desobediencia trae consecuencias, y a veces afectamos a nuestra familia, afectamos a nuestra congregación. David afectó al pueblo de Israel porque Dios trajo juicio cuando había levantado el censo, y dice que miles de personas se murieron hasta que él se arrepiente y comienza a clamar a Dios y a ofrecer sacrificios para que Dios detuviera esa mortandad. Cuando nosotros andamos en desobediencia, debemos de clamar a Dios, debemos de arrepentirnos y debemos de decirle, como el apóstol San Pablo cuando se convierte le dijo: Señor, perdóname y dime qué es lo que tengo que hacer yo. Amén. A veces no queremos, amén, nomás nos queremos arrepentir, pero no le decimos como el apóstol: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y yo en esta hora te incito a que tú le preguntes: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué las cosas no han estado saliendo como yo quisiera? Amén. Algo, tal vez tú no estás escuchando la voz de Dios, o tal vez estás en desobediencia, tal vez agarraste el camino equivocado, pero cuando tú te vayas en el camino correcto, Dios te va a empezar a respaldar como respaldó a Moisés. La Biblia dice también, habla acerca de Pedro, y dice que en cierta ocasión Jesús y todos sus discípulos estaban predicando, luego los manda a la otra ribera, y dice que iban en esos barcos, ellos me imagino que iban remando, y a la cuarta vigilia, que la cuarta vigilia era de 3 a 6 de la mañana, dice que ellos vieron a Jesús que iba caminando sobre las olas del mar. Ellos estaban desvelados, ellos estaban cansados, ellos se les hacía, tal vez dice que tuvieron mucho miedo cuando vieron a Jesús porque pensaron que era un fantasma, y dice que Pedro de allá de la barca le gritó al Señor Jesús: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dice que el Señor le dice a Jesús le dice a Pedro: ven, y dice que él se baja de la barca, comenzó a caminar en esa barca, en esas olas, pero dice que Pedro comenzó a ver el fuerte viento, comenzó a ver las olas, comenzó a ver la tempestad. ¿Y qué fue lo que pasó?
que Pedro se comenzó a hundir. A veces cuando tenemos un llamado de Dios, amén, un llamado especial del Señor a hacer algo, déjame decirte que eso no nos va a exceptuar de que van a venir tormentas a nuestra vida. Y a veces el enemigo va a querer meter duda, va a querer meter incredulidad, y fue lo que le hizo a Pedro. Sí, era un llamado de Dios. Jesucristo sí lo estaba llamando, pero el enemigo quiso golpearlo con la duda, con la incredulidad, y dice que Pedro comenzó a hundirse. A veces tal vez tú caminabas hace algunos años en la perfecta voluntad de Dios y hacías prodigios, señales, orabas por los enfermos sanabas, predicabas, las almas se salvaban y Dios te usaba poderosamente, amén. Pero de repente a veces nos enfocamos en las olas del mundo, en las tormentas del mundo. No tengo dinero, no tengo esto, no tengo aquello, ¿cómo voy a seguir adelante? Y mucha gente se comienza a hundir. Hay miles de personas que dejan el pastorado, que dejan el evangelismo, que dejan las iglesias. Me da tristeza decirlo, pero recuerdo a un gran amigo que él era usado poderosísimamente por Dios, tenía un conocimiento algo excepcional de la Biblia, era un hombre muy docto en la palabra del Señor, pero poco a poco se comenzó a alejar y él murió. No sé si en sus últimos días de vida él se pudo arrepentir y buscar a Dios, pero él se fue a los vicios y a mí me da tristeza. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron bien, eran llamados por Dios, pero a veces las cosas del mundo nos distraen, nos desvían del propósito de Dios, y las olas de ese mar y las tormentas que estaba viendo Pedro, dice que lo comenzaron a hacer dudar del llamado que él tenía. Ahora Pedro también estaba en un mar y él se comenzó a hundir cuando él comenzó a dudar. Pero ¿qué fue lo que hizo Pedro cuando se estaba hundiendo? Cuando sintió que le había fallado la fe, dice que él clamó y dijo: Señor, sálvame, como es ese canto que ponen muy seguido por aquí: Señor, sálvame que perezco. Y dice que el Señor Jesucristo extendió su mano y lo sacó de ese mar y lo llevó a la barca. Entonces, cuando nosotros viene duda, incredulidad y cosas que nos comienzan a hacer que nos hundamos en el ministerio, no quiere decir que Dios no nos había llamado. A veces estamos entrando en el mar de la duda. Y a veces el enemigo es especialista en lanzar esos pensamientos negativos que son de duda y que nos desvían del propósito de Dios. Por eso debemos de tener mucho cuidado y hacer la voluntad de Dios. Ahora, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, la palabra del Señor dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Cuando fue llevado al desierto, dice que el diablo lo quiso desviar. Y cuando lo quiso desviar, le dijo: tírate del pináculo del templo. Ahora, el pináculo del templo medía 117 metros, mas sin embargo, él, amén, le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. A veces el enemigo te va a querer meter en problemas a los cuales Dios no te ha llamado, pero Jesús estaba entrando en un mar espiritual y él supo discernir en dónde sí entrar y en dónde no entrar. A veces el enemigo te va a querer meter a circunstancias, a problemas, a cosas a las cuales Dios no te está llamando, y por eso también las cosas te comienzan a salir mal, amén. Mas déjame decirte que Jesús era un hombre lleno del Espíritu Santo y que él supo que no estaba siendo llamado por el Padre a tirarse. Ahora, el diablo le citó la Biblia, por eso debemos de tener discernimiento. Le dijo: dice la palabra del Señor que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden y no tropieces con tu pie en piedra. Entonces Jesús lo que hizo fue no meterse en problemas a los cuales Dios el Padre no lo había llamado, y nosotros debemos de aprender a entrar y tener ese discernimiento para saber qué es lo que sí tengo que hacer, qué es lo que Dios me está llamando a hacer y qué es lo que Dios no me está llamando a hacer. Amén. Con este texto nos despedimos y vamos a hacer solamente la oración. Aquellos que están pasando por problemas, vamos a hacer una pequeña oración, la oración de salvación, para que acepten a Jesucristo como Señor y Salvador. Si no estás seguro que tú eres hijo de Dios, repite esta oración conmigo y di: Señor Jesucristo, entiendo que te necesito,
Te pido perdón por todos mis pecados. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Creo que resucitaste al tercer día de entre los muertos. Amén. Señor, te pedimos en esta hora por todos aquellos que están viéndonos y escuchándonos, que tú toques su corazón, que tú toques su vida, Señor. Aquellos que están entre la espada y la pared, Señor, como estuvo Moisés, que tú les abras el mar, que tú les abras puertas, Señor. Dice tu palabra que tú tienes las llaves de David, Señor, que abre y ninguno cierra, y cierra si ninguno abre, Señor. Aquellos que están enfermos, sánalos en el nombre de Jesucristo. Aquellos que están oprimidos por espíritus inmundos, desátalos, libéralos en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Que Dios les bendiga en esta hora y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Dios les bendiga. Bendiciones.